Señora Fernando Bravo es mi nombre. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? Hola Fernando, buenas tardes a todos. Bueno, no, digo que es un tema auspicioso porque me ha llegado esta información de que la ciudad avanza en un modelo que para atender personas con discapacidad que tienen una salida o una inclusión laboral muy interesante y que se vincula con el Ecoparque, nada más ni nada menos que es uno de los centros de atracción turística más visitados de la ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué no me cuenta un poquitito cómo han comenzado a desarrollar y a qué personas abarca este plan de integración? Sí, gracias Fernando. Bueno, a ver, primero es importante porque junto con Jorge cuando asumimos decidimos que para nosotros las personas con discapacidad iban a ser prioritarias en nuestra agenda. Y a partir del año 2024 lanzamos un plan de discapacidad para estos próximos años y ya podemos ver los resultados. El Ecoparque es uno de los proyectos que estaba incluido dentro de ese plan y ahora te voy a contar un poquito de qué trata, pero además tenemos una oficina de empleo para personas con discapacidad, mejoramos el proceso para sacar el trámite del certificado único de discapacidad. Apoyamos de forma económica a las organizaciones, estos son centros de día, hogares, Mm. centros educativos terapéuticos, beneficios impositivos. Bueno, un gran paquete de medidas que vamos cumpliendo y otros que se vienen en los próximos años, pero con foco puesto en la importancia de acompañar a las personas con discapacidad en todo su trayecto de vida. Que en la ciudad son 300.000 personas que viven, pero además otras 400.000 que entran todos los días. Y el proyecto del Ecoparque Perdón, es un perdón. proyecto que viene... Sí, Sí, usted más o menos de sí, estas sí, sí. 300.000 personas que viven en la ciudad de Buenos Aires son las que registran alguna incapacidad. Claro, personas que tienen certificado de discapacidad son menos, hay 180.000 personas que tramitaron su discapacidad, pero pensemos que más o menos entre el 10 y el 15%, esto es un porcentaje que en la ciudad, en el país y en el mundo se contempla, existen estas personas con discapacidad. Y hay un dato que a mí siempre me gusta aclarar, que es que cerca del 80% de las discapacidades se adquieren durante la vida. Solo el 20% de las discapacidades son congénitas, ¿no? O sea, son genéticas y Claro. aparecen en el momento de nacimiento. Entonces a todos nos puede pasar y por eso yo creo que es tan importante atender hoy a esta población porque estamos mejorando ya la sociedad, ¿no? Estableciendo estas prioridades. Mire, yo voy a fortalecer un poco esta idea que usted acaba de decir, porque yo lo he dicho varias veces en el transcurso del programa y de mi actividad profesional, que todos somos discapacitados. Todos, absolutamente todos, porque a veces somos más aptos para una cosa que para otra, y hay otras cosas que no podemos hacer. Entonces tenemos una cierta discapacidad manifiesta, ¿sí? Así que este pensamiento mío fortalece la idea suya, Clara. Sí, y total, y creo que un poco, y ahora si querés ir adentrándome en lo que fue el proyecto del Ecoparque, es mirar lo que las personas pueden hacer en vez de mirar lo que las personas no pueden hacer. Claro, Y esta población es una población, o sea, las personas con discapacidad, cuando hablamos de desempleo, llega al 85%. Son personas que realmente no tienen las mismas oportunidades, pero por una cuestión de discriminación, de estereotipos. O sea, muchas de estas personas pueden trabajar. Por supuesto que hay un porcentaje importante que no puede hacerlo, pero aquellas personas que buscan trabajo, bueno, el 85% no lo encuentran. Entonces, frente a una necesidad que nosotros teníamos en la ciudad, en el Ecoparque, que como bien decía, es uno de los parques más lindos que tiene la ciudad, son 17 hectáreas, uno de los sitios más visitados, 2 millones de personas visitan el Ecoparque, con 15.000 personas todos los fines de semana. Bueno, había una necesidad concreta de tener un sistema de atención al visitante y entonces decidimos encontrar una conjunción entre esta necesidad en el ecoparque y además esta política pública que queremos implementar, que es trabajar por la empleabilidad de las personas con discapacidad. ustedes creo Y que entonces trabajan... empezamos un proceso, Sí. sí, No, 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 digo, empezaron un ¿no? proyecto, termina el concepto, perdón. No, y empezamos un proceso de entender cuáles eran esas necesidades, qué tipo de perfiles íbamos a poder contratar, porque por supuesto no todas las personas con discapacidad pueden, podían realizar este tipo de tareas, poder no tener bien documentado cuáles eran esas habilidades que sí tenían que cumplir con estas personas, porque eso también, ¿no? Genera autonomía, genera
libertad, genera que las personas Claro. puedan desarrollarse, porque no queremos hacer como sí. Yo no quiero Está bien. contratar a una persona con discapacidad solamente para que esté en una esquina y entonces decir yo tengo un cupo y cumplo con un Claro, cupo. No, sino que son tengan una personas que vida van a activa, trabajar. claro, exactamente. Exactamente, son personas Exactamente. que van a trabajar como cualquier otro empleado del ecoparque, Está hoy bien. forman parte de la planta del ecoparque, y entonces por eso sí el proceso fue un proceso de mucho trabajo, de casi todo un año, junto con organizaciones como Fundación Discar, Silsa, AMIA, ADEI, o sea, muchas organizaciones que vienen trabajando en la temática de la discapacidad y sobre todo de la empleabilidad para la selección de los perfiles, para hacer una capacitación 4 meses, 40 chicos se estuvieron capacitando para poder hoy ya ser empleados formales en el ecoparque. Bien. Sé que hay otras ventajas para este plan integral de discapacidad que tiene que ver con alguna sección impositiva, alguna ampliación sobre los impuestos de ABL y algunas otras cuestiones. Es decir, no se ciñe solamente este plan en conseguir trabajo para las personas que puedan hacer determinada tarea, sino que abarca un poco más también con un sentido social mucho más amplio, ¿no, Clara? Sí, totalmente. A ver, como te comentaba, nosotros tenemos hoy ya una oficina de empleo, hay 3.800 currículums de personas con discapacidad y te puedo contar que hay profesionales que los hemos acompañado en las entrevistas, hay profesionales y gente muy preparada para poder realizar distintos tipos de tareas. Entonces ahí también no es invitar a las empresas, invitar al sector privado, que esto sirva de experiencia y de ejemplo para el sector privado. Existe un proyecto muy interesante para que toda la audiencia sepa y si pueden ir a visitarlo para quienes viven en la Ciudad de Buenos Aires, que es el restaurante A la Mesa, Ah, sí, creado bueno, por el sí, científico Fernando Pollack, claro, quienes han sido inspiración para este proyecto, que nos claro, acompañaron también a entender y trabajamos juntos para entender cuál era el modelo atrás de poder acompañar a 37, de los 40 participantes de todo el proceso de formación, que fueron 4 meses, 37 pudieron pasar. está Y ahí bien. también nos pusimos estrictos. Hubo 3 personas que no podían cumplir con los requisitos o con las expectativas que la posición necesitaba. Y ahí también está, ¿no? Como el rol nuestro de decir, Está bueno, bien. estos son empleados, son personas que pueden cumplir. Pero bueno, toda la experiencia de la mesa para nosotros ha sido, nada, de mucho soporte. Y como bien vos decías, a partir de este tipo de experiencias y de trabajar fuertemente en la agenda de discapacidad, la ciudad tiene proyectos ya autorizados por la legislatura de exención impositiva y condonación de deuda para instituciones, después exhibición de pagos de impuestos de patente, bonificación del 50% de ingresos brutos para personas con discapacidad, pero también para empresas que contraten o emprendimientos, el 50% de sus empleados con discapacidad. Está bien. Entonces hay una serie de medidas que se han ido tomando para poder acompañar no solamente a las personas con discapacidad, a las organizaciones, pero también a sus familias. Está bien. Y ahí es un tema súper importante porque ojalá que todos los que estén escuchando puedan tener la oportunidad de ir y visitar el ecoparque y conocer a estos chicos. Pero lo que empieza a pasar es que estas personas, estos jóvenes adultos, son 37 jóvenes entre 20 y 36 años, estaban en su casa. Y estaban en su casa porque ya no habían tirado la toalla y no conseguían trabajo. Claro. Y las familias entonces tenían que ocuparse, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar con mi hijo el día que yo no esté? Es la pregunta que todos los que somos, yo soy madre de un niño con síndrome de Down, pero todos los que somos padres de personas con discapacidad nos hacemos. Sí, ¿Qué va a sí. pasar con mi hijo si yo no puedo garantizarle que tenga una vida Está bien. independiente, que Está bien. tenga posibilidad de autovalerse? Así que no solamente es importante para ellos, sino también para todos los que los rodean. Está bien. Una última pregunta que le hago y le apelo a su síntesis, Clara, y sinceramente gracias. Yo días pasados leí una información que usted está impulsando también, una baja de impuestos a aquellas personas o aquellos matrimonios que puedan tener mayor cantidad de hijos. Digo esto porque sabemos de la cantidad de la disminución importante que ha habido en la población escolar, lo que revela que la natalidad en la ciudad de Buenos Aires han disminuido y que ustedes quieren de alguna manera estimularla. ¿Leí bien o me estoy equivocando y estoy diciendo algo que no es correcto? Bueno, son dos temas por separado. Sí te puedo decir que hoy la Ciudad de Buenos Aires lanzó una baja de impuestos, eliminó impuestos para profesionales que no van a tener que pagar, para monotributistas que no van a tener que pagar ingresos brutos.
del régimen simplificado, eso sí. Entonces nuestra política con Jorge Macri es seguir eliminando impuestos, seguir ayudando a contribuyentes, en este caso no profesionales, peluqueros, fotógrafos, mecánicos, eso sí, por un lado, digo, porque está muy bueno esto que vos traes de poder seguir ayudando a quienes viven, a quienes producen, a quienes trabajan en la ciudad de Buenos Aires. Y por el otro lado, no hay hoy un proyecto de baja de impuestos para tener hijos, pero sí es un tema que a mí me ocupa buena parte del tiempo, porque la tasa de natalidad en la ciudad de Buenos Aires, como sucedió en todo el país, pero sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, decreció profundamente. Hoy en la ciudad de Buenos Aires tenemos una tasa por debajo del índice de reemplazo, o sea, hoy el índice de reemplazo es de 2,1, estamos en 0,9, hoy lo que vemos es muchos menos niños de los que debería haber en nuestras plazas, en nuestras aulas, el 30% menos de niños en aulas de primer grado. Y esto, a mí me gusta decir, no puede ser positivo, porque la ciudad de Buenos Aires el único recurso natural que tiene son sus personas, y entonces sí, sobre eso me parece que es importante que todos hablemos. Después, por supuesto, pueden haber medidas que pueden ser de acompañamiento económico, de acompañamiento, digamos, de promoción, y de poder acompañar a esas familias que quieran tener hijos, como sucede en otras partes del mundo. Digo que es una problemática que está, digamos, pegándole a todas las grandes ciudades, incluso aún más. Pero también hay algo que yo siempre digo que es cultural, ¿no? Digo, con las medidas económicas uno puede ir revirtiendo algunos aspectos, pero sabemos de experiencias internacionales que por más de que países o ciudades dan beneficios o pagan deudas, eso no está haciendo que los jóvenes quieran tener más hijos. Así que sí, es un tema que a mí realmente me ocupa el tiempo, y estamos trabajando mucho en eso, porque, como te decía,